Por lo tanto, Unit 5, encontramos en Unidad 5 y vamos a hablar dentro de Theory and Resources, como decía, de ese primer apartado de can, can't, or possibility and permission. Pues pulso aquí y vamos a ello. Bueno, como suele ser habitual, cuando vemos un tiempo nuevo, un verbo nuevo, una estructura verbal nueva, vemos primero la forma y luego el uso, ¿no? Es decir, eh, pues cómo se escribe, cómo se crea, ¿no? Cómo se hace en cuanto a la forma y luego, como digo, el uso en sí. Bueno, esto que voy a decir no viene ahí en la teoría porque no es necesario que lo sepamos, pero bueno, como información, sobre todo si en un futuro próximo, una vez que salgáis de aquí de la ESO y demás, decidís seguir estudiando, trabajando con inglés. Ya. El verbo can es lo que llamaríamos, forma parte del grupo de verbos que llamamos verbos modales, modal verbs, del que forman parte will, que lo trabajaremos un poquito más adelante, en el nivel uno ya lo hemos trabajado, pero aquí lo trabajaremos un poquito más adelante. Insisto, can, will, otros como should, como would, como may, etcétera, etcétera. Esos forman parte insisto, de un grupo en inglés de verbos, los verbos modales, verbos que siempre van acompañados de otros. ¿Vale? Es decir, can y un verbo con un significado. Should y un verbo con un significado. Would y un verbo con un significado. Y así. Estos verbos modales, pues son unos verbos que tienen unas características especiales, ahora lo vamos a ver aplicado a can, y además unos usos, unos significados que no se pueden expresar en inglés de otra manera, ¿no? Pues la posibilidad, el permiso, la predicción, la voluntad, la obligación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero bueno, eso es como para enmarcar un poco esta idea del can y del can. Ah, vamos con la forma, vamos con las características de quién en cuanto a cómo se utiliza, ¿no? A la hora de escribirlo o de completarlo en el ejercicio. Bueno, primero de todo, y al igual que otros verbos modales, añadiría, can en todas sus variantes tiene la misma forma para todas las personas. Eso está bien, no hay que estar un poco pendiente de si se trata del verbo, o sea, si se trata de yo o de tú, sino que es I can, you can, we can, perdón, I can, you can, he can, she can, it can. We can, you can, they can. Todas las personas gramaticales tienen la misma forma, afirmativa, negativa, interrogativa, siempre la misma, ¿no? También como verbo modal que es, can va seguido de otro verbo, un verbo que ya tiene un significado completo, ¿no? Un verbo que indica una acción, ¿no? Que transmite una acción. Ese verbo que transmite una acción, cuyo significado es una acción concreta y que va con can, eh, no cambia, va en la misma forma en la que me lo da el ejercicio, es lo que llamamos un infinitivo o forma base, como queramos decirlo, y se une a can, o se une con can directamente, es decir, entre can, la forma que sea, y el verbo, no hay nada. ¿Por qué digo esto? Porque es un fallo relativamente habitual, o sea, no masivo, ¿no? Pero sí es un fallo que a veces ocurre, y es que el alumno escribís can o can en negativo al que sea, y detrás le ponéis to y el verbo que os da el ejercicio. No, no es can to y hacer algo. No, no, es can y en infinitivo, en la forma que nos da, en la forma en la que nos lo da el ejercicio. She can speak four languages. Ella sabe o ella puede hablar cuatro idiomas. My new friends can't go out on Friday evenings, ¿no? Mis amigos, mis nuevos amigos no pueden salir los viernes por la noche, ¿vale? Entonces, esas son las características formales principales respecto de quién, hombre, que insisto, frente a, por ejemplo, sobre todo el present simple, que habría que fijarse en el sujeto, si se le pone la S, si no la S, etcétera y tal, el que tengan todas las personas gramaticales sean iguales, genial. Y luego, quién, e inmediatamente detrás, sin nada en medio, el verbo que le acompañe, ¿no? En infinitivo, como en lo del ejercicio. Vamos a ver ahora entonces cómo se concreta esto en una frase afirmativa, en una frase negativa y en una pregunta. Bueno, ya sabéis que las frases afirmativas y negativas
Eso ya casi que va a llegar un momento que le voy a dar por supuesto. Como digo, tienen el orden, la disposición de las palabras, el orden en el que se presentan las palabras es el mismo. En la oración negativa y en la oración afirmativa. Sujeto, can, bueno, sujeto, verbo, complemento, perdón. Esta es la idea general, ¿no? Esta es la estructura general de cualquier frase afirmativa y cualquier frase negativa en cualquier tipo. En el caso concreto de can, la frase afirmativa sería, como tenéis ahí, sujeto, can, el verbo que tengamos que utilizar sin cambio ninguna y los complementos. They can study English with the new American teacher. Ellos pueden estudiar inglés con el nuevo profesor americano. Sujeto, verbo. Claro, aquí el verbo se compone de can y otro verbo más, de dos palabras. Lo mismo, la misma estructura se repite en la negativa, lógicamente ahora en lugar de can, la forma negativa can't. Teniendo en cuenta eso que hemos visto siempre, o que hemos dicho siempre, que recordamos cuando hablamos de una oración negativa, que se prefiere la estructura, se prefiere la forma corta, ¿no? La forma contraída, short form. Sujeto, can't, el verbo y los complementos. My mother can't cook very difficult dishes. Mi madre no puede o no sabe cocinar platos muy difíciles. Normalmente, siempre que llegamos a la negativa y siempre que yo recuerdo esto de que lo habitual es utilizar la forma corta, también os digo que es posible utilizar la forma larga. En el caso de quién, además hay como algo que llama la atención, y es que esa forma larga, insisto, a pesar de lo que parezca, no es algo muy raro, es decir, que se ve de vez en cuando, aunque se ve muchísimo más de forma corta. Bueno, pues en el caso de quién, como digo, la forma negativa larga can y el not van juntos, se unen, no van por separado como ocurre con otras estructuras verbales. Y así, la forma larga sería cannot, C-A-N-N-O-T. El can y el not se unen y forman una sola palabra. Y eso sería la forma larga del can en la negativa. Your parents cannot help me with this problem. No, pues tus padres no me pueden ayudar con este problema. ¿Vale? Y insisto, veis que es can y not, pero juntos. Esa sería la forma larga. En un ejercicio utilizáis, como siempre digo, el que menos problemas os dé. Y por último, la forma interrogativa, pues en la que ya sabéis que se aparta de la forma afirmativa y negativa, porque se produce esa inversion, ese cambio de orden, siendo esa estructura de la pregunta ¿quién? Un sujeto, un verbo, sin cambio, ya sabéis, más los complementos, es decir, más ese resto de información, ¿no? Que completa la frase. Can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana, por favor? Can, sujeto y el verbo. Que necesito que la pregunta tiene que llevar una question word, pues como siempre con las preguntas con question words, estas question words se ponen al principio, en la primera palabra de la pregunta. What can Martha do? Oye, ¿y Marta qué puede hacer? ¿Vale? What can Martha do? Y por último, en cuanto a la forma y demás, si las preguntas son como la primera, es decir, preguntas de yes or no question, la que no llevan partícula interrogativa, entonces su respuesta será la respuesta corta, la short answer, el yes or no. Bueno, pues ahí tenéis, siguiendo la misma estructura que llevamos viendo desde que estudiamos las respuestas cortas con el verbo to be, siguiendo, insisto, esa misma estructura, las respuestas cortas de quién sería yes o no, una coma, luego un pronombre personal que conectara con o que se relacionase con el sujeto de la pregunta, teniendo siempre en cuenta, recordar, una persona hace la pregunta, otra diferente da la respuesta. Y si la respuesta es afirmativa, can. Y si la respuesta corta es negativa, can't. Recordad que en ese contexto, en esa situación, las respuestas cortas negativas solo es posible utilizar la short form, la forma corta de la negativa, ¿vale? Yes, I, you, he, she can, or no, I, you, we, they, etc. can't. Can a woman play the piano? Oh, yes, she can. O no, she can't. Dependiendo si, insisto, esa afirmación o negación. Eso sería en cuanto a la forma de can, que como digo, no presenta
muchas dificultades, llegado a este punto del curso en el que ya hemos visto todos esos tiempos verbales y demás. Sí es cierto que realmente lo que más va a importar en los ejercicios de Kian, que de hecho en el que ahora después vamos a hacer, y en otro en el que se puede presentar en el examen o en cualquier otro que hagáis por ahí, de los que se ofrecen en el aula virtual, digo que lo que más nos va a importar va a ser lógicamente la forma. No se va a pedir, oye, en esta frase, ¿cuál es el uso? Que ahora vamos a ver, o qué significa aquí quién. No, sino que lo que se va a plantear simplemente es ejercicios en los que demostréis que controláis el verbo quién, lógicamente que sabemos lo que significa, pero que nos centramos, como digo, en la forma, en la afirmación, en la negación, en la pregunta, porque básicamente no lo podemos contrastar, no lo vamos a contrastar con ninguna otra estructura verbal o con ningún tiempo verbal. Bueno, vamos entonces a los dos usos, a los dos significados que vemos o que hablamos de que en este caso, que son el permiso y la posibilidad. Bueno, possibility, que es el primero, la posibilidad, bueno, pues can, que hasta ahora no lo he dicho, pero que ya sabéis seguro que significa o se traduce como poder. Aunque veis que, ¿por qué no me he dicho nada, no me he referido a nada? Bueno, pues por esta eh, idea, ¿no? Mía que tengo de intentar no traducir. A la hora de enseñar, ¿no? Especialmente cuando hablamos de la gramática, no dar una traducción, porque a veces las traducciones, más que ayudar, nos dificultan la comprensión. Pero bueno, aquí, en este caso, ya sabéis que can significa poder en general. Pues bien, ese verbo se puede utilizar para indicar que existe una posibilidad, que es probable, que es posible que hagamos algo, que podamos hacer algo. Pues porque tenemos la capacidad, porque hay una oportunidad, porque estamos preparados. Pero can, quizás en un significado básico, en el más básico, expresa una posibilidad de hacer algo. Es posible, es probable, es decir, lo más probable que pase, que hagamos algo. Susan can run the marathon. She's a good athlete. Susan puede correr el maratón porque es una buena atleta. Es decir, tiene esa posibilidad y es probable porque está preparada para ello. Esa es la idea de possibility. Es más, incluso casi que a veces en ciertas situaciones, en ciertos contextos, ese can es el verbo, el can no habría que traducirlo. En castellano quiere decir. Y utilizar directamente, pues Susan corre o Susan va. ¿Vale? Podría ser posible en ciertos contextos. Dentro de esta idea de esta expresión de posibilidad, de possibility, y refiriéndonos un poco a la traducción precisamente de lo que estábamos hablando ahora, hay ocasiones, hay contextos y situaciones en las que can se indica una posibilidad de hacer algo, pero porque tenemos la capacidad aprendida o innata de hacer algo. Tenemos una habilidad aprendida o innata que nos permite hacer algo, ¿vale? Bueno, es una posibilidad, como he dicho antes, ¿no? Pues alguien puede montar en bicicleta o alguien pues, hablar un idioma, etcétera. Es decir, pues cuando estamos en ese contexto, en esas frases en las que, insisto, se expresa una capacidad, se expresa que os indica que hay una posibilidad de hacer algo, que se puede hacer algo, porque la persona, personas implicadas, tienen la capacidad para hacerlo, insisto, aprendido o de forma innata. Es habitual que en castellano, en lugar de decir poder, ese quién se traduzca por el verbo saber. ¿Quiere decir que si lo tradujera por poder está mal? No. Pero lo más natural, entendiendo por lo más natural, lo usual es saber. Cuando aquí decimos my cousins can speak English and Spanish, their mother is from Málaga, dice mis primos, yo podría traducir pueden hablar inglés y español, pero es más natural decir mis primos saben hablar inglés y español o saben inglés y español. Su madre es de Málaga. ¿Vale? Entonces, bueno, pues simplemente en esos contextos, en esas situaciones, como digo, cuando hablamos de la capacidad de la habilidad que tenemos, innata o aprendida, bueno, pues en lugar de poder, que se puede traducir, es más natural en español traducirlo por saber. Eso sería en cuanto a un significado, possibility. Y el otro significado es permission. Es decir,
Can, en oración afirmativa, negativa y en pregunta, se puede utilizar para pedir permiso y darlo o negar, sin cambiar la estructura, sin nada, pero sin, podría significar eso, ¿no? Es decir, ¿puedo hacer esto? ¿Lo puedes hacer o no lo puedes hacer? Preguntar o pedir, mejor dicho, permiso, concederlo o negar. Can I go to the concert, ma'am? Lógicamente, cuando pido permiso, eh, hablo de una pregunta, lógicamente la pido a través de una pregunta. Y la respuesta es la que lo da o la que lo quita. Dice, I'm sorry you can't. It finishes too late. No, termina muy tarde. Can we do the homework in class? Mr. State, es decir, podemos, mejor dicho, hacer las tareas en clase y se pide permiso. Y la después, oh, yes, you can, children. Claro, podéis, tenéis permiso, ¿no? Porque la traducción es, claro que podéis, podéis, o como digo, no, eh, tenéis permiso. O también hay veces en el que este can, dentro de esa idea de dar permiso, pues hace referencia a lo mejor a alguna regla o alguna norma, que básicamente las reglas o las normas nos dicen qué podemos hacer o qué no, de qué tenemos permiso para hacer y qué no. In this school, students can have a 5 minute break between lessons. Por esta escuela, los estudiantes tienen un minuto, pueden tener, o tienen, traduciría yo también aquí de una manera más natural, un descanso de 5 minutos entre clases. Digo que sería más natural, es decir, en esta escuela los alumnos tienen, porque la configuración de la frase ya me indica a mí que es una norma. Y ya me indicaría a mí, sin tener que expresar, puede, que es la posibilidad, que tiene permiso para ello. ¿Vale? Y antes de terminar con quién, recordar una cosa, fijaos, dice, nos lleva a la unidad uno, Unit 1. De repente ya no nos acordamos, ¿no? Pero ahí es donde vimos aquellos apartados de cómo pedir algo a través de una pregunta, una request, y esas requests, esas preguntas para pedir algo, eh, se utilizaban o se creaban con quién, ¿no? Que en sujeto el verbo, complementos y el please que decíamos. De hecho, no sé si habéis dado cuenta, uno de los ejemplos de aquí, concretamente el primer ejemplo de la estructura interrogativa, es una request. Can you open the window, please? ¿Puedes abrir la ventana, por favor? A través de esa pregunta con quién, pedíamos a alguien que hiciera algo por nosotros. O bien, con lo de can I have más un objeto y demás, alguien nos pedía que le entregáramos, que le diéramos algo. ¿Vale? Bueno, pues estas requests que ya vimos en su momento también forman parte, utilizan el verbo can. ¿Ok? Bueno, como es habitual, tenéis aquí abajo pues enlaces para trabajarlo. Y para trabajarlo ahora, la actividad que vamos a hacer, bueno, pues volvemos al menú del aula virtual del Unit 5, ¿ok? Nos vamos al segundo, o sea, tenemos el primer apartado, Theory and Resources, no, perdón, sí, el segundo. Vamos al segundo, al que dice Unit Exercises, práctica del contenido, aquí, y pulsamos en el primer enlace, la primera entrada. Y aquí, en esta primera entrada, en donde se nos ofrece un PDF y luego otro con las soluciones, es donde vamos a encontrar el ejercicio para trabajar KineCat. Este es la misma ficha que ya hemos utilizado para el presente continuo y demás. Y todo. La primera, porque insisto, el segundo es el solucionario y ese es el ejercicio que vamos a hacer, ¿vale? Bueno, pues son unas cuantas frases y es relativamente sencillo el mecanismo, ¿no? Complete the sentences with can or can't and the right verb. The first sentence is done for you. Tenemos ahí un cuadro con diferentes verbos y una serie de frases con what. Pues se trata de leer la frase, ver qué me están pidiendo
qué significa, cuál es la situación, y acudir al cuadro y utilizar, junto con quién en afirmativa, en negativa o en interrogativa, según me pida la frase, utilizar, como digo, el verbo. En el primero, que era precisamente, pues como este que hemos visto, una request, que decía the window, pues lo que me estaban pidiendo sería eso, puedes abrir la ventana porque hace calor, it's hot. Pues el verbo primero, como ya sabéis, o como estáis viendo ahí, mejor dicho, era open, ¿no? Por tanto, can you open the window? Pues igual con los demás. Insisto, me leo la frase o las frases con los huecos. Veo cuál es la situación, cuál es el significado. Y a continuación, elijo el verbo correcto, el que le venga bien, y lo pongo en afirmación, en negación o en pregunta según lo requiere la frase. Creo que, bueno, son todos verbos más o menos conocidos. Quizás spell, que está al final de la segunda línea, spell es deletrear. Y veis que tenéis play repetido en esa misma línea, esa segunda línea, porque recordad que play tiene varios significados. Si va seguido de un deporte en el que se utiliza pelota o balón, jugar ese deporte. Si va seguido de un instrumento musical, tocar ese instrumento musical. Y si va seguido de pues, un juego, una actividad lúdica, pues jugar. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello y en unos minutitos estamos checking, estamos corrigiendo.
¿Qué tal? ¿Ya lo tenemos, más o menos? ¿O damos tiene tiempo más? Como me digáis. Sí, yo por mí Sí, yo ya. igual. Sí, ¿no? Perfecto. Vale, pues vamos a corregirlo. O sea, no voy a recurrir como otras veces al procesador y demás, sino que, bueno, como es simplemente can o can't, que ya lo tenemos claro, y el verbo tal cual está ahí, que también lo tenéis ahí digamos, correctamente escrito. Es decir, que Sí. como no hay ningún tipo de variación, creo que no es necesario escribir la solución, sino que directamente la vamos diciendo, ¿vale? Bueno, pues empezamos con ese B, que es ese dialogue between the teacher and students. Y dice, please do exercise 1.7, page number 171. Y claro, pues no se enteró muy bien y dice, can Can you you repeat? repeat, please? That's right. Yes, of course, page 171, exercise 1.7. ¿No? Este can you repeat, please sería una request. ¿No? Sería esa petición, pedirle a alguien que hiciera algo siempre de manera educada. I'm very short, so I can't, Ah, en vale. negativo, that's right, Sí. I can't play basketball. ¿Ok? I can't play basketball. Porque, bueno, no sé si soy aficionado al baloncesto y demás, pero bueno, claro, esto voy a hablar de algo de hace mucho tiempo. Había un jugador que no era muy alto para lo requerido en el baloncesto, jugaba para el Real Madrid, luego además era médico también. Ay, ¿cómo se llamaba? Corbalán. Pues, bueno, da igual. Pero I'm very short, me ha venido así de repente a la cabeza. I can't play basketball. Y my sister is very rich. So she Tango. Tango. can, that's right, she can go shopping every day because she's rich. Y otro diálogo entre estudiante y profesor. Sorry, I don't understand that word. Can you Can spell it? you, Can you spell? that's right, can you spell it please? Oh, sure, theatre, theater. Okay. F, the dog for a walk. So, ¿qué podéis aquí? Yo he puesto I can take. I can take. Ah, that's right, no puedo sacar al perro, ¿no? To take the dog for a walk. I can't take the dog for a walk, it's rain, ¿no? Porque está lloviendo, por lo tanto es Aunque suena como negativo. un poco raro, ¿no? Porque como take es coger, ¿no? Sí, coger o llevar, Iván, quizás por eso, Ah, porque como significa llevar, de ahí un poco es este significado de sacar al perro, vale, vale. ¿vale? Yo creo que va un poco por ahí, por lo de que es llevar. Sí, es que me sonaba un poco raro, ¿sabes? Sí, Como. exactamente. Si con el otro significado es verdad que dices tú y esto, pero ya digo, como es llevar, pues Sí, sí, va un llevar poco. cuadra un poco más. That's right. Diálogo entre Alicia and Will, whose car is that? It's Susan's, but she can't, Can Can't. drive. Right. can't drive a car. She's 14 years old. No, can't drive. Peter works at the weekends, so a ver, aquí que Can ver, have. that's right, en negativo, can't have lunch, porque trabaja los fines de semana, so he can't have lunch at home on Saturdays. Okay, dice, to this song, Eh, I, can't listen. Adeline. that's right, can't listen to, no puedo escuchar esta canción, I can't listen to this song, it's very sad. Diane is from Switzerland, so Can she can speak? she, that's right, yeah, can she speak French? Exactamente, ¿no? En Suiza se habla el italiano, el francés, el alemán y hay un cuarto idioma propio que no lo recuerdo, ¿no? Pero bueno, como ahí tiene población, hace frontera con todos esos países y tiene población de todos esos países, todos esos idiomas se hablan. Y el idioma del dinero, claro. Diane, el siguiente que es una pregunta. Can you, Remember? my friend's name? That's right, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Puedes acordarte del nombre de mi amigo? Sorry, Can't play? that's right, can't play in the park, it's hot, ¿no? Además que hoy que hemos estado viendo el weather, no pueden jugar, no podéis, o ellos no pueden jugar en el parque porque hace mucho calor, ¿no? It's hot. Another question. Can Melissa Do? Do. do the exercise today? That's right, ¿no? Como, bueno, ¿lo puede hacer o no, ¿no? ¿Está preparada o ya? I am bored. Can eh,
Can we cook? Cook. Can we cook dinner? That's right, ¿no? Es decir, Estoy cocinamos. aburrido, ¿no? Hay Borret es aburrido, ¿no? That's right, ¿no? Pf, estoy aquí aburrido, vamos a hacer la cena, ¿no? Una traducción un poquito más libre, es can we cook dinner, ¿no? Pues vamos a hacer la cena. Y por último, Claire, Can dice, can we we win? Uy, win the elections, ¿no? Win, que es ganar, pues eso, una competición, ganar la lotería, etcétera. En ese caso, can we win the elections? That's right. Bueno, pues esto, uh, so much for can. Con eso dejaríamos, habríamos visto, ¿no? El can y el con.